El salón del hotel resplandecía como un universo propio, lleno de luces doradas que caían desde la enorme lámpara central, cada cristal tintineando como si celebrara la llegada de cada invitado. El murmullo constante de conversaciones elegantes, mezclado con el tintinear de copas, creaba un ambiente festivo, casi irreal. Era una noche diseñada para impresionar, justo como le gustaba a Alonso. Desde que había llegado, había sentido cómo la energía cambiaba alrededor de él, como si la gente se preparara para un espectáculo cuyo desenlace solo él conocía. Ajustó el cuello de su traje recién planchado, dejó que su sonrisa se expandiera a su ritmo habitual, un gesto calculado, ensayado frente al espejo muchas veces, y luego extendió la mano hacia la joven que lo acompañaba. Lucía apareció a su lado como si emergiera de una bruma suave, radiante con su vestido blanco perla que moldeaba su figura con delicadeza. Su piel brillaba bajo las luces, y sus ojos, aún algo tímidos, buscaban seguridad en cada paso. Alonso disfrutó ese gesto, porque era él quien le ofrecía ese mundo nuevo, al menos eso era lo que repetía una y otra vez para convencerse de su propio poder. Vamos, susurró él, con un tono que pretendía sonar protector, aunque en realidad era posesivo. Hoy todos sabrán quién eres y quién soy yo a tu lado, ella sintió, respirando hondo antes de dejarse guiar. Alonso la tomó de la mano y la condujo hacia el centro del salón como quien presenta una obra maestra. Las miradas comenzaron a volverse hacia ellos de inmediato, algunos con sorpresa, otros con curiosidad, otros con ese brillo inevitable que mezclaba envidia y admiración. Y Alonso lo sintió todo. Cada mirada era combustible. Cada suspiro, una confirmación. Cada gesto, una declaración silenciosa de que él estaba ganando. Esa es, la nueva prometida, pero si podría ser, mucho menor que él, los susurros se esparcían como humo perfumado. Alonso caminaba un poco más erguido con cada palabra. Lucía, por su parte, intentaba mantener la compostura. Tenía 22 años, y aunque la vida no había sido fácil para ella, nunca antes había estado rodeada de tanta elegancia, tanto brillo ni tantas miradas inquisitivas. Sentía que el corazón le golpeaba el pecho como un tambor, pero no quería decepcionarlo. Después de todo, él había prometido cuidarla, darle una vida que jamás imaginó. Llegaron al grupo más cercano de empresarios, colegas y amigos de Alonso. Él levantó una mano con naturalidad, como si saludara a una audiencia acostumbrada a aplaudirle. Buenas noches, señores, dijo con esa voz suya, fuerte, segura, casi altanera. Permítanme presentarles a Lucía, mi futura esposa. Un silencio breve, apenas un segundo, se extendió como un chasquido eléctrico. Después vinieron las sonrisas, algunas auténticas, otras obligadas. Encantados, mucho gusto, una mujer muy hermosa, Alonso. Felicitaciones, un hombre de cabello gris, uno de los socios más antiguos de Alonso, no pudo evitar murmurar con una ceja levantada, la juventud te ha sentado bien, amigo. Alonso soltó una carcajada que resonó en el grupo. Lo sé, respondió con falsa modestia, apretando la mano de Lucía. La vida me sonríe otra vez. Uno tiene derecho a ser feliz después de tantos errores del pasado. Al pronunciar la última frase, su mirada se ensombreció apenas un segundo, lo suficiente para que Lucía lo notara. Pero él se recuperó rápido, volviendo a su pose de hombre impecable que no debe explicaciones. Ella, sin embargo, sintió una punzada de inquietud. No sabía mucho del pasado de Alonso. Siempre que intentaba preguntar, él desviaba el tema, besándole las manos o recitando promesas. Había aprendido a no insistir. El ambiente continuó llenándose de elogios y cumplidos, aunque algunos mezclados con curiosidad disfrazada. Lucía mantenía una sonrisa delicada, sintiendo que flotaba entre dos mundos, el suyo, humilde, y este nuevo, lujoso, al que aún no sabía si pertenecía. Las mujeres del lugar la observaban con una mezcla de juicio y cortesía, como si trataran de ubicarla en una categoría que encajara con la perfección visual del salón. ¿Qué edad tienes, querida?, preguntó una mujer elegantemente vestida, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. 22, respondió Lucía, intentando no mostrar inseguridad. La mujer abrió un poco los ojos, sorprendida. Oh, tan joven, qué bendición. Alonso intervino rápidamente, colocando una mano en el hombro de Lucía y atrayéndola un poco más hacia sí. Sí, la juventud ilumina la vida de un hombre,
dijo en tono casi triunfal. Y Lucía me ha devuelto una alegría que creí perdida. Había algo teatral en cada palabra que pronunciaba, como si necesitara asegurarse de que todos entendieran que él había ganado en la vida. Lucía lo miró, tratando de encontrar en su rostro una verdad más íntima, pero solo encontró la misma sonrisa perfecta, impecable, que él mostraba a todos. Los fotógrafos del evento, aunque no tenían órdenes oficiales, comenzaron a acercarse. Uno de ellos pidió, ¿podrían posar un momento? La pareja del momento merece una foto. Alonso aceptó encantado. Puso un brazo alrededor de Lucía, inclinándose levemente hacia ella. Ella trató de verse natural, aunque su sonrisa temblaba un poco. El flash iluminó sus rostros en un instante blanco. Perfecto, dijo el fotógrafo. Muy radiantes los dos, Lucía bajó la mirada, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Mientras tanto, Alonso continuaba moviéndose entre los invitados como un pez en el agua, orgulloso, satisfecho, lleno de una energía casi arrogante. Cada comentario, cada exclamación, cada risa lo engrandecía más, pero, en un rincón del salón, casi oculta entre las sombras proyectadas por las cortinas rojas, alguien observaba en silencio. Una figura inmóvil, vestida con elegancia sobria, cuyo rostro apenas visible seguía cada gesto de Alonso con una intensidad fría. Sus manos estaban entrelazadas, sin tensión, como si llevara horas esperando exactamente este momento. Lucía no lo sabía. Alonso tampoco. Para él, la noche era perfecta. Una celebración de su nuevo comienzo. Un escenario donde él era la estrella absoluta, pero en ese rincón, la calma de aquella mujer no era la calma de una invitada. Era la calma de una tormenta que estaba a punto de romperse. Y aunque el salón seguía brillando, había una sombra silenciosa que anunciaba que todo estaba a punto de cambiar. El sonido del brindis estaba a punto de llenar el salón cuando Alonso levantó su copa, disfrutando de la atención que gravitaba hacia él. La luz cálida de las lámparas se reflejaba sobre el cristal, y por un instante él pudo ver su propia sonrisa distorsionada en la superficie brillante. Era un hombre satisfecho, orgulloso de su espectáculo personal. Lucía, a su lado, trataba de imitar la energía festiva, aunque una inquietud inexplicable le hacía respirar más corto. Por un nuevo comienzo, dijo Alonso con voz firme, haciendo que varios invitados levantaran sus copas en respuesta. El sonido del cristal a punto de chocar quedó suspendido cuando, de pronto, se escuchó un golpe seco. Las puertas del salón se abrieron de par en par con tanta fuerza que el eco resonó hasta en las paredes más lejanas. El murmullo alegre se quebró como vidrio bajo presión. Todos voltearon de inmediato. El silencio que cayó fue tan abrupto que incluso la orquesta titubeó antes de cesar su música. Allí, enmarcada por el amplio arco de entrada, estaba ella, Min. La mujer avanzó con pasos tranquilos, casi elegantes, pero cada movimiento parecía empujar el aire hacia atrás, como si su sola presencia alterara la atmósfera del lugar. Vestía un atuendo negro de diseño sencillo, que resaltaba la serenidad de su postura y la firmeza de su mirada. Sus ojos oscuros, cargados de una mezcla incomprensible de dolor y fuego, se clavaron directamente en Alonso sin desviarse ni por un segundo. Era como si él fuese el único motivo por el que había cruzado esa puerta y la razón por la que el mundo a su alrededor se había detenido. Algunos invitados susurraron entre sí, pero nadie se atrevía a hablar claramente. Las expresiones fluctuaban entre sorpresa, incomodidad y una curiosidad morbosa que no tardó en expandirse. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin saber por qué. Había algo en esa mujer que removía un instinto profundo, casi primario. No era una simple aparición. Era un reclamo. Min continuó caminando. No tenía prisa, pero con cada paso, la tensión se hacía más densa. El taconeo suave sobre el piso de mármol se transformaba en un reloj que contaba los segundos antes del desastre. Lucía tomó la mano de Alonso por reflejo, pero él la soltó sin mirar. Estaba petrificado, mirando fijamente a la figura que se acercaba como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién es ella?, murmuró Lucía con voz apenas audible. Alonso no respondió. Sus labios apenas se movieron, como si buscara palabras pero ninguna quisiera salir. Su rostro, hace solo instantes tan lleno de confianza, estaba ahora rígido, pálido, incrédulo.
La copa temblaba en su mano y el líquido dorado amenazaba con derramarse. Min llegó al centro del salón. Se detuvo frente a él. No había odio en su mirada, pero tampoco compasión. Era algo más profundo, más devastador, la certeza de alguien que ya no teme a la verdad. Buenas noches, Alonso, dijo ella finalmente. Su voz era suave, pero no había temblor en ella. Sonaba como un filo bien afilado, preciso. Cada invitado pudo escucharla, incluso los que estaban más lejos. La orquesta dejó de tocar por completo. A nadie se le escapaba que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Alonso tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo se le vio vulnerable, pequeño incluso. Lucía miraba a Min con creciente confusión. Había pasado del nerviosismo al miedo silencioso sin entender por qué, pero sintiendo que la respuesta estaba a unos segundos de explotar. Min levantó una mano con calma, como si fuera a ofrecer algo. Sacó de su bolso una carpeta oscura y la sostuvo frente a él. Luego, con un gesto firme, la dejó caer sobre la mesa más cercana. El golpe resonó con una fuerza que no parecía posible para un simple manojo de papeles. Algunas hojas se deslizaron por la superficie, revelando sellos oficiales, firmas y fechas claramente reconocibles para cualquiera que las hubiera visto antes. Olvidaste mencionar un pequeño detalle, continuó ella, sin levantar la voz. Uno que parece que no entra en tus discursos sobre nuevos comienzos. Alonso parpadeó varias veces, como si necesitara confirmar que aquello no era una pesadilla. Sus ojos se movieron hacia los papeles, pero luego se alejaron de ellos como si fueran fuego. Lucía dio un paso hacia adelante, atraída por la necesidad de entender. Miró los documentos y su expresión cambió por completo. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Luego una comprensión tan dolorosa que casi pudo sentirse en el aire. No, susurró ella, negando con la cabeza. Esto no puede ser. Min la miró apenas un instante. No con desprecio, sino con esa mezcla de compasión y firmeza que solo alguien profundamente herido puede sostener. Lo siento por ti, Lucía, dijo. No eres la culpable de nada de esto. Yo sé lo que es confiar en las palabras equivocadas. Luego volvió a Alonso. Seguimos casados, añadió, esta vez con un tono más fuerte, aunque igual de controlado. Legalmente. Oficialmente. Irrefutablemente, las últimas 3 palabras cayeron una tras otra, como martillazos. Los invitados empezaron a murmurar nerviosos. Algunos se llevaban la mano a la boca. Otros se apartaban apenas unos centímetros de Alonso, como si su reputación fuera una mancha que pudiera salpicarlos. La presión en la habitación era insoportable. Alonso abrió la boca, pero solo salió un hilo de aire. Intentó hablar de nuevo. Min, yo, puedo explicar. Ella levantó una mano, deteniéndolo con un gesto sencillo pero poderoso. No necesitas explicarme nada. Ya lo hiciste todo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Su pecho subía y bajaba rápidamente, luchando por respirar. Cada palabra de Min era una pieza del rompecabezas que ella nunca supo que debía armar. Alonso dio un paso hacia adelante, desesperado, pero Min retrocedió uno, manteniendo la distancia moral que él había destruido hacía mucho tiempo. Tú presumías de tu prometida más joven, continuó ella. Pero olvidaste que la verdad siempre llega. A veces camina lento, pero llega. Sus ojos brillaron por un instante. No era llanto. Era determinación. Ella no había venido a suplicar. No había venido a llorar. Había venido a exponer, a mostrar la verdad sin gritos, sin drama innecesario, sin violencia. Solo con hechos. Y esos hechos ahora estaban desplegados sobre la mesa, humillando a Alonso frente al mismo público que minutos antes lo celebraba. Los murmullos crecieron. Lucía se apartó de Alonso, como si necesitara poner un océano de distancia entre ambos. Él trató de alcanzarla, pero ella retrocedió, temblando, y en medio del caos emocional que se extendía en olas, Min dio media vuelta con absoluta serenidad. El silencio que dejó atrás era más acusador que cualquier palabra. Alonso sintió que el mundo se le derrumbaba encima sin previo aviso. La mesa frente a él, cubierta de documentos que gritaban su traición, parecía absorber toda la luz del salón. La multitud que antes lo celebraba ahora lo observaba con una mezcla de sorpresa, morbo y una creciente desaprobación que se hacía más evidente en cada susurro.
El silencio incómodo que dejó Min al darse la vuelta era casi insoportable. Era el silencio que revela la verdad después de un grito. Por un momento, Alonso no supo qué hacer. Su mano temblaba levemente, aún sosteniendo la copa que ya no tenía sentido. Intentó colocarla sobre la mesa, pero el cristal tintineó demasiado fuerte al hacer contacto, delatando su nerviosismo. La gente se apartaba ligeramente de él, como si su vergüenza fuera contagiosa. Algunos desviaban la mirada, otros lo observaban fijamente, disfrutando, quizá, de ver caer a un hombre que solía pavonearse con tanta arrogancia. Lucía estaba a unos pasos de distancia, paralizada. Tenía una expresión rota en el rostro, como si todo lo que había creído en las últimas semanas se hubiera desmoronado de golpe. Había confiado en Alonso. A veces incluso había defendido su relación ante quienes la criticaban. Ella creía que estaba construyendo un futuro junto a él, sin saber que ese futuro estaba cimentado sobre una mentira demasiado grande para sostenerse más tiempo. Lucía, murmuró Alonso, dando un paso hacia ella. Por favor, escúchame, pero ella retrocedió al instante, 2 pasos completos, como si su sola presencia la hiriera. Su respiración era corta, las pupilas dilatadas por la incredulidad. Por primera vez, la joven que siempre lo miraba con ternura lo observaba como si no lo reconociera en absoluto. ¿Escucharte?, dijo con voz temblorosa. ¿Qué podría decirme alguien que ocultó que estaba casado? ¿Cómo se supone que confíe en ti ahora? Las palabras de Lucía fueron como una bofetada pública. Varios invitados asentían sin querer, como si hubieran esperado escuchar esa confrontación. Alonso sintió que sudaba, que su garganta se contraía. Ese no era el papel que él esperaba interpretar esa noche. Él quería ser el hombre admirado, el que nadie cuestionaba, el que todos querían imitar o, al menos, observar con respeto. ¿No lo entiendes?, intentó de nuevo, desesperado. Es más complicado, ¿no?, exclamó ella, quebrándose. No lo compliques más. Lo único complicado aquí es entender cómo pude creer en ti. Sus lágrimas brillaron, pero no cayeron. A pesar del dolor, mantenía la dignidad intacta. Esa dignidad que Alonso había intentado moldear a su conveniencia, ahora se levantaba firme frente a él, como un muro que ya no podía cruzar. La mirada de Alonso se movió de Lucía a la puerta donde Min había desaparecido hacía apenas unos segundos. Una parte de él quiso correr tras ella, suplicar, explicarse, pedir perdón. Pero sabía que no tenía argumentos que pudieran borrarlo todo. Min siempre había sido la mujer sensata, paciente, generosa. Lo había acompañado en sus momentos de éxito y en sus fracasos. Y él, en lugar de enfrentar su vida rota, había elegido huir de ella, pretendiendo que su ausencia invalidaba su existencia. Algunos invitados comenzaron a acercarse a Lucía, como si quisieran ofrecer apoyo silencioso. Otros simplemente observaban a Alonso, midiendo su caída social como quien evalúa un derrumbe arquitectónico. Comentarios suaves circulaban: nunca lo imaginé, qué vergüenza, pobre chica, y su esposa, qué valentía la de ella. Ese último comentario fue el que más lo golpeó. Valentía. Sí. Min había tenido una fuerza que él nunca reconoció mientras la tenía a su lado. La fuerza de alguien que te da oportunidades infinitas hasta que decides desperdiciarlas todas. Y luego, cuando ya no puede más, aparece no para vengarse, sino para mostrarte quién eres verdaderamente. Alonso caminó hacia la mesa y tomó algunos de los documentos. Las firmas eran claras, las fechas recientes. Todo estaba perfectamente válido. No había escape. No había truco. Min había venido preparada. No tenía intención de humillarle con gritos ni exigir nada. Solo había mostrado la verdad que él se empeñó en esconder. Se acabó, Alonso, dijo Lucía, con voz apenas audible pero firme. No quiero saber nada más. No después de esto, y esas palabras fueron más certeras que cualquier golpe físico. La joven dio media vuelta y caminó hacia la salida. Varios invitados abrieron espacio para dejarla pasar. Nadie intentó detenerla. Nadie intentó defender a Alonso. Era como si el salón entero hubiera elegido un bando, y no era el suyo. Alonso sintió el impulso de seguirla, pedirle que no se fuera. Pero algo dentro de él, algo muy pequeño y enterrado,
le dijo que esa batalla estaba perdida incluso antes de comenzar. Lucía no era Min. No tenía la resistencia ni la historia para aguantar sus mentiras. Y Min ya no quería aguantar, caminó hacia la puerta, en dirección a donde Min había salido. En su pecho había un vacío extraño, una mezcla de miedo, arrepentimiento y una urgencia que nunca antes había sentido. Quizá todavía podía alcanzarla, hablar con ella a solas, explicarle todo aquello que nunca se atrevió a decir, pero cuando salió al pasillo, ella ya no estaba, no había rastro alguno de Min. Ni su perfume, ni su sombra, ni su presencia. Solo quedaba el eco de sus palabras y el peso de sus verdades. Alonso se quedó quieto, mirando al pasillo vacío, sintiendo que la noche se le desmoronaba por completo. Dentro del salón, la música seguía apagada. Los invitados retomaban sus conversaciones, pero ahora eran sobre él. Sobre su caída. Sobre su mentira expuesta, y por primera vez en muchos años, Alonso sintió algo que no conocía realmente, vergüenza profunda. No por haber sido descubierto, sino por haberse convertido en el hombre que Min mostró al mundo, un hombre que perdió todo por presumir algo que nunca le perteneció. La verdad había llegado, como dijo ella. Y lo había dejado completamente desnudo ante todos, solo. Sin máscaras. Sin público. Sin promesas falsas que esconderse detrás. Por primera vez, Alonso tuvo que enfrentar quién era, y el silencio que lo rodeaba era la respuesta más cruel de todas.